Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al libro Ajo Van Saf, el tarot y el viaje del héroe. Vamos por nuestra siguiente carta. Carta 14. La templanza, guía de almas. Si intentáramos entender el significado de esta carta, basándonos en su nombre, descubriríamos que no resulta muy revelador. A pesar de que consideramos la templanza, la moderación, una virtud cardinal, este concepto se encuentra tan devaluado en la actualidad que raramente se le adjudica un valor positivo. En cambio, si centramos nuestra atención en el tema de la mezcla correcta que nos presenta la imagen, habremos dado con el verdadero mensaje. Existen muchas teorías acerca de la figura del ángel. ¿Está mezclando algo o simplemente lo está pasando de un recipiente al otro? ¿Qué contienen los recipientes? La energía que habían estado hasta ahora orientadas a nuestro crecimiento exterior se canalizarán, a partir de este momento, en la dirección opuesta, potenciando nuestro crecimiento interior. Este es un contenido muy importante de la carta, aunque más importante aún es el símbolo de la mezcla correcta, como expresión de la unificación, tema esencial de esta última etapa del camino. Una vez que la muerte ha disuelto las fronteras creadas previamente por el ego, solo resta volver a unir lo que fue separado. Sin embargo, la carta también simboliza la moderación, sensibilidad imprescindible para sobrevivir a los peligros que acecharán en el tramo de camino que aún queda por delante. La guía de almas, que la carta personifica en un ángel, representa el conocimiento infalible del camino correcto. En la tradición cristiana, quien asume este papel es el arcángel Miguel, que en las pinturas de los maestros antiguos nos recuerda la prueba en la sala de Mat. Un demonio intenta desequilibrar la balanza, pero Miguel lo aparta, devolviendo así el equilibrio a la balanza y a los seres humanos. A pesar de sus suaves colores, la carta nos habla del inframundo. La imagen de los lirios es un elemento clave para hacer la interpretación de este arcano, ya que, de acuerdo con la tradición griega, estas flores crecen allí. Debido a ello, el Hades era también llamado tierra de asfodelinas, que es un tipo de lirio. El iris, por su parte, lleva el nombre de la diosa griega Iris, mensajera de los dioses y conocedora del inframundo, y es al mismo tiempo símbolo e indicio de su presencia. En la simbología cristiana, el lirio de Oriente es considerado la flor de la pasión. Si tenemos en cuenta el tramo del camino en el que nos encontramos ahora, el paralelismo con la pasión es evidente. Las cartas que van desde el colgado, carta 12, y el diablo, carta 15, muestran el camino de Cristo, con la cruz a cuestas y a su posterior descenso al inframundo. Ello concuerda con el credo cristiano que nos dice: fue crucificado, murió, fue enterrado y descendió a los infiernos. Cabe recordar que la Biblia deja constancia de la existencia de un ángel en la tumba. Figura 40 en página 157. El camino indicado por las cartas es un símbolo de la estrecha vía de la individuación, es decir, del sendero que conduce a nuestro propio yo, guiándonos de vuelta hacia la luz, hacia el sol que esconde dentro de sí una corona. Esta corona se puede ver en la línea punteada al mover la carta hacia adelante y hacia atrás. Después de la muerte del viejo rey el ego, comienza aquí el camino que conduce al sol y a la coronación del nuevo rey, el yo. En todos los cuentos de hadas se hace alusión a este tema.
al final cuando el héroe se convierte en rey. De modo que la vía de desarrollo y superación del ego que muestran las cartas 6 a la 12 se convierte en la verdadera experiencia de desarrollo del yo en este último tercio de la etapa transpersonal del camino. El yo, la fuerza que ordena lo que sucede en la esfera del alma y las emociones, desea conducir al ser humano hacia la totalidad. Este objetivo está presente en los muchos temas de nuestros sueños. En un plano lúdico, lo encontramos en la necesidad, en el impulso de terminar un puzzle, de hacer solitarios o crucigramas, o en el deseo de completar una colección de objetos. Esta fuerza interna, de la que no somos conscientes en nuestra vida cotidiana, se revela cuando nos sentimos impulsados hacia la totalidad, mientras que el desarrollo del ego implicaba la separación del todo. La lucha del yo nos guía ahora por el camino que conduce a la unidad, a la totalidad. Para poder alcanzar nuestro objetivo, debemos confiar en esta guía, antes inconsciente, teniendo en cuenta que el ego se resistirá al ser demasiado orgulloso o demasiado débil y temeroso. En el primer caso, hay falta de conocimiento interior. En el segundo, falta de confianza. Por esta razón, el yo a menudo procura que nos encontremos enredados en alguna situación sin salida, en medio de una crisis vital. En este punto, el ego fallará y de nada nos servirán la astucia, la agilidad mental o los trucos más brillantes de nuestra conciencia, brillante y ágil en otras circunstancias. Consecuentemente, experimentamos una profunda desesperanza y una resignación abismal, hasta que nuestro ego agota completamente sus fuerzas. La única posibilidad que nos queda ahora es dejarnos ir en medio de nuestra desesperación firmemente, convencidos de que todo ha acabado ya. Pero, en lugar de perecer y tocar fondo como esperábamos, descubrimos con gran sorpresa que estamos siendo impulsados por un poder mucho mayor que cualquier otra cosa conocida que nos ha sostenido hasta ahora. Este sorprendente encuentro con el yo es ilustrado en la historia de la ballena de Jonás. En una de sus cartas, Jung explica cómo él personalmente tuvo una experiencia de este tipo a causa de un ataque cardíaco. Me sentí libre, perfectamente libre y completo, como nunca lo había sido antes. Era una fiesta silenciosa e invisible y todo estaba impregnado de un incomparable, indescriptible sentimiento de felicidad eterna. No creía que un sentimiento así pudiera formar parte del espectro de experiencias humanas. Cuando miramos desde fuera, cuando no somos parte de la experiencia, la muerte nos parece la mayor crueldad imaginable. Pero cuando uno se encuentra adentro, se experimenta un sentimiento tan inmenso de paz, de totalidad, de realización, que ya no se desea regresar. Jung denominó función trascendental a esta rara habilidad del inconsciente de transformar a alguien que está atrapado en una situación sin salida, guiándolo hacia una situación nueva. El colgado, la muerte y la templanza nos muestran esta transformación como la transición desde la mitad hasta el tercio final del camino. Ver figura 41. En esta última etapa de nuestro viaje hay algunas cosas diferentes, otras que antes considerábamos evidentes o percibíamos como objetivamente correctas, pierden de pronto su validez.
Por ejemplo, la actitud hacia la muerte, nuestra experiencia del tiempo y nuestro sistema de valores en toda su extensión. Cuando éramos niños, teníamos una experiencia cíclica del tiempo. Todo el año transcurría en torno a la celebración de la Navidad. Algunas veces estaba muy lejos y otras cerca de nuevo, pero era siempre la misma Navidad. Ahora que somos adultos, en nuestra concepción del tiempo lineal y cronológica, un año sigue a otro. El ciclo se ha roto y el tiempo se ha convertido en una línea, con un principio y un final, en una cantidad, en algo que es, por tanto, limitado. Al principio no nos preocupábamos, pues vivíamos con la sensación de tener por delante un tiempo inagotable, pero hacia la mitad de la vida, como muy tarde, notamos que se va haciendo progresivamente más rápido y escaso. Intentamos hacernos una idea aproximada de cuánto puede quedarnos. Nos aferramos a él y nos esforzamos en hacer varias cosas al mismo tiempo a fin de ahorrarlo. Vivimos más rápidamente, más frenéticamente y aún así comprobamos que se va sin remedio. Y aún así comprobamos que se va sin remedio. Pero cuando nos encontramos solos, es de noche y está tan oscuro y tranquilo que no se puede oír ni ver nada, con la única compañía de los pensamientos que suman o restan los años y de la larga fila de acontecimientos desagradables que sin pudor nos indican cuánto ha avanzado la aguja del reloj, sentimos el lento e irresistible acercamiento de un muro de oscuridad que eventualmente engullirá todo lo que amamos, poseemos, deseamos, esperamos en definitiva todo aquello por lo que luchamos. En ese instante todas nuestras profundas reflexiones sobre la vida nos abandonan, refugiándose en algún escondite perdido y un asfixiante manto de miedo cubre nuestro insomnio. Pero cuando conseguimos llegar con éxito hasta el último tercio del camino, empezamos a comprender que el tiempo no necesariamente tiene que ver con las agujas del reloj, que estábamos equivocados al cuantificarlo, pues lo que realmente importa es su intensidad. El tiempo no es, no es una cantidad, es calidad. En consecuencia, no ha de preocuparnos cuánto, sino cómo vivimos, ni cuántas cosas experimentamos, sino con qué profundidad. En este contexto emerge en nuestro interior una nueva actitud ante la muerte, que ya no considerábamos un fin terrible, un momento en el que todo se acaba. Tendremos que evitar, sin embargo, prestar oídos a las tontas demandas de consuelo de nuestro ego, que espera ardientemente que se produzca una reencarnación en el mismo cuerpo. Ello puede ocurrir el día del juicio final. A partir de este momento empezamos a vernos a nosotros mismos como parte de la totalidad inmortal de la que nunca estuvimos separados en realidad y con la cual nos fundiremos nuevamente. Así como la ola nunca se separa del mar, nuestro ego nunca ha estado separado de la totalidad, y de la misma forma que la ola vuelve a unirse al mar, nuestro ego se disolverá y pasará a formar parte de la fuente originaria de toda vida. Naturalmente, cada parte de una ola ha sido en muchas ocasiones anteriores parte de otras olas, pero no sería ridículo que esta ola pretendiera haber vivido como tal muchas otras veces en el pasado. Suena, pues, igualmente absurdo y arrogante que el ego afirme haber vivido ya numerosas vidas, como una personalidad famosa, naturalmente. Ello no implica que la idea de la reencarnación sea un desatino en sí misma,
Sin embargo, es muy cuestionable usarla como un anestésico barato para paliar nuestro miedo a la muerte, lo que nos desvía además de la comprensión de su profundo significado. Ken Wilber nos aconseja sacrificar la inmortalidad del yo y descubrir la inmortalidad de la vida. En otro lugar dice, pasar del plano inconsciente al del yo es tomar conciencia de la muerte, y para pasar del yo al inconsciente colectivo es conseguir que la muerte deje de ser importante. Parece haber aquí más verdad que en todas las explicaciones conocidas hasta hoy sobre el fin de la vida. En esta secuencia de los arcanos mayores queda bien claro asimismo lo que significa la verdadera creatividad. Si vivimos de forma fundamentalmente inconsciente durante el primer tercio de la vida, desarrollaremos la conciencia del ego en la etapa intermedia. Aunque este es un requisito previo esencial para cualquier proceso creativo, la conciencia del ego bloquea la verdadera creatividad y nuestro ego no ceja en su empeño de demostrar lo estupendo que es. Podemos encontrar este fenómeno en quienes alguna vez han tenido una buena idea, han experimentado o creado algo extremadamente impactante y pasan luego el resto de sus vidas contando orgullosamente la historia una y otra vez. En estos callejones sin salida que corresponden a la carta El Colgado, no se produce nada nuevo, sino que se repiten y se vuelven a empaquetar en, un, en una pobre versión las cosas del pasado. El ego, el ego siempre reproduce las percepciones de tiempos pasados, que son tan excitantes como la enésima vuelta de la rueda del hámster. La verdadera creatividad solo se encuentra en el último tercio del camino, después de la carta del colgado. Es requisito previo e ineludible, sin embargo, deshacernos del ego. Solo entonces puede una fuerza superior fluir a través de nosotros, conduciéndonos hacia un nuevo conocimiento interior, hacia nuevas certezas, hacia otra forma de actuar. La carta de la muerte simboliza el umbral, representa la transformación profunda, gracias a la cual la mente consciente no está dominada ya por un ego excesivamente ávido de poder. El ego que se ha vuelto humilde confía en que el yo, en calidad de autoridad superior, se convierta en su guía. El verdadero potencial creativo, en verdad, yace en las profundidades. ¿Dónde podría estar sino en el sitio en el que todavía no habíamos buscado? Cualquier cosa que esté a la luz en la superficie ha sido ya desde hace mucho tiempo monopolizada por el ego. Solo nuestra búsqueda interior en la oscuridad, en las partes rechazadas, bloqueadas o temidas de nuestro inconsciente, tienen otra dimensión. Pueden revelar nuevas perspectivas, nuevas esperanzas, nuevos horizontes. El tarot nos lo muestra en las cartas que van desde el colgado hasta la estrella, carta número 12 hasta la carta número 17. Perfigura 42, página 160. La superación del ego como paso decisivo en la búsqueda de lo auténtico, misterioso y maravilloso se encuentra también en una historia china muy antigua que nos habla de la perla mágica. El señor de la tierra amarilla vagabundeaba más allá de las fronteras del mundo hasta que llegó a una altísima montaña, desde donde observó el ciclo de la constante repetición y allí perdió su perla mágica. Mandó a la sabiduría
para que la buscara, pero a pesar de ello no la recuperó. Envió a buscarla, verla a los mejores ojos, pero no la recuperó. Envió luego al pensamiento, pero no la recuperó. Más tarde mandó al olvido de uno mismo, y esta vez sí la encontró. El señor de la tierra amarilla dijo: es ciertamente extraño que fuera el olvido de uno mismo quien la encontrara. En nuestro viaje nos acercamos al infierno, el más profundo y oscuro punto del camino, y dado que las cosas ahora van cuesta abajo, a toda velocidad, que hay profundos abismos que atravesar, peligros desconocidos a los que enfrentarse y peligrosas caminatas en la cuerda floja que superar, el héroe estaría irremediablemente perdido sin la ayuda de una guía que conociera bien el camino. Pero ¿dónde y cómo podemos encontrar una guía de almas? Sería fútil buscar una, que nada tenemos que hacer, puesto que nada tenemos que hacer en la etapa femenina del camino, en la que solo hemos de dejar que las cosas ocurran. El mero hecho de estar abiertos y dispuestos, sin embargo, atraerá a la guía hacia nosotros. Estrictamente hablando, siempre ha estado ahí, pero hasta ahora no la habíamos oído ni la habíamos visto. Al ser un arquetipo, la guía de almas es sin duda una autoridad interior, aunque la proyectemos en otras personas, como por ejemplo un terapeuta, un sacerdote, un amigo, una musa o un gurú. Tal como el mito nos enseña, es casi siempre una persona del sexo opuesto. De esta forma, Perseo fue guiado por Atenea y Teseo por Ariadne. El glorioso Odiseo le debe a Circe no haberse convertido en víctima de las peligrosas sirenas, ni de los monstruos Escilas y Caribdis. Eneas se dejó guiar en el inframundo por Cibeles, y Heracles siguió el consejo de Atenea. Psique hubiera permanecido inconsciente en el inframundo si no fuera por su contacto con Amor. Para Dante, al principio fue Virgilio quien lo guió hasta el monte del Purgatorio, a través de las profundidades del infierno. Sin embargo, esto ocurrió con petición expresa de Beatriz, la verdadera guía de almas de Dante, que luego lo orientó a lo largo del camino hacia el paraíso y hacia la visión de lo más elevado. Visto en términos psicológicos, la guía de almas es nuestra sexualidad. Es nuestra otra sexualidad, el polo opuesto que se encuentra en nuestro interior, el ánima o ánimos. Quienes se pongan en manos de esta fuerza, que en un principio es inconsciente, sin duda estarán mejor guiados que aquellos que presten oídos a los más inteligentes consejos de otras personas. Al mismo tiempo, es muy útil entablar un diálogo sincero con nuestra ánima o ánimos. Cuando al comienzo nos pueda parecer extraño hablar con nuestro yo en voz alta, gracias a la psicología junguiana sabemos lo importantes y productivas que estas conversaciones llegan pronto a ser. Jung hacía énfasis en que lo consideraba una técnica y dijo al respecto: es un arte que consiste simplemente en saber escuchar a nuestra parte invisible, poniendo los mecanismos de la expresión momentáneamente a su disposición, sin dejarse influir por el rechazo que produce, protagonizar semejante tipo de juegos, o por nuestras dudas sobre la autenticidad de la voz de nuestro interlocutor. Continúa explicando que,
En un principio creemos que nosotros mismos hemos producido las respuestas, ya que nos gusta pensar que hacemos nuestros propios pensamientos. Lo cierto es, sin embargo, que son tan intencionados o voluntarios como los sueños. Y para que evitemos convertirnos en víctimas de nuestra propia charlatanería, concluye: una escrupulosa honestidad con uno mismo y una actitud paciente, sin anticiparnos a lo que el otro lado pueda decir, son requisitos indispensables para el empleo de esta técnica de educación del ánima. A través de estos diálogos, la conciencia comienza progresivamente a tomar en cuenta las imágenes y mensajes del inconsciente, integrándolos en la vida cotidiana. Si consideramos la oscura densidad de la templanza, podemos ver que nada tiene que ver con la mediocridad, la falta de entusiasmo, el carácter inocuo o la pálida hipocresía. El tarot sitúa al arcano de la templanza entre la muerte y el diablo, ver lámina 43. La relación con el diablo es fácil de comprender. Uno de sus significados es el exceso, en contraste con la moderación de la templanza, de forma que la yuxtaposición de estas cartas es como un espejo de muchos procesos que a menudo comienzan partiendo de unas justas proporciones, pero que tarde o temprano degeneren en excesos. Sin embargo, cuando tomamos en consideración las dos cartas que flanquean la templanza, surge un mensaje inesperado. La muerte significa partir, dejarse ir completamente con respecto a algo, en una actitud de renuncia y abstinencia absoluta. En contraste, el diablo representa la avaricia y el exceso. Si la templanza se encuentra justo en medio de estos dos temas, parece claro que la proporción adecuada está a medio camino entre la abstinencia y el exceso. Es por ello justamente resulta tan difícil practicar la moderación. La mayoría de nosotros seguramente encontraría más fácil no probar siquiera el chocolate, abstinencia, la muerte, o comer una barra entera, glotonería, el diablo, que comer solo un pequeño trozo, que nos resulta una abstención extrema. Aquí tenemos, pues, un importante mensaje de la templanza: no abstenerse de nada y al mismo tiempo no depender de nada, no evitar nada, aunque tampoco desarrollar adicciones. Mantener esta actitud ante la vida es ciertamente mucho más difícil y más intensa que pasarnos rondando tontamente las cosas sin involucrarnos, sin hacer demasiado, limitándonos a representar el papel del alumno modelo que sabe comportarse. Confiar en la guía de almas implica, por lo tanto, involucrarse en la vida, en cuerpo y alma, pero sin aferrarse a nada. La templanza 14, la carta 14, está conectada con el hierofante, carta 5, por suma cruzada. Si el hierofante o papa era el educador que preparaba al héroe para el viaje por el mundo exterior, la templanza puede considerarse como la guía del alma en el viaje nocturno. El hierofante o papa implica tomar conciencia de nuestra separación del todo, que puede también ser entendida como pecado original. Ver página 77. La guía de almas, en cambio, desea llevarnos de regreso hacia la totalidad, oponiéndolo en términos más espirituales hacia la sagrada totalidad. La palabra pecado proviene del hebreo chato y del griego amartia,
y originalmente significaba que carece de lo auténtico. De acuerdo con estos términos, la guía del alma nos conduce lejos de nuestros pecados y nos ayuda a encontrar el centro, lo auténtico. Si el hierofante o papa fue quien reveló al héroe los códigos, cualidades morales que le hicieron llegar hasta este punto, a partir de ahora él o ella deben confiar en el poder supremo. Solo una conciencia madura podrá ofrecernos certezas en el largo camino que nos queda por recorrer. Ver figura 44. A diferencia de nuestros criterios, que hasta ahora considerábamos familiares y válidos, la guía del alma no distingue entre bien y mal, noble y profano, útil e inútil, valioso y sin valor, ni entre placentero y desagradable. En este punto, incluso la diferencia entre el bien y el mal, que formó parte de las enseñanzas del hierofante o papa, deja de ser válida al comprender la conciencia madura que nada en la creación es bueno o malo. Lo verdaderamente importante es la correcta proporción. El veneno más peligroso puede actuar como un remedio que cura, si es suministrado en la dosis apropiada, al tiempo que algo que es en principio bueno, llevado a un extremo, puede convertirse en pernicioso o dañino. De aquí en adelante, todo lo que importa es la diferencia entre consistencia e inconsistencia. Consistencia es, en este sentido, todo lo que la persona percibe como una voz interior, como una certeza absoluta. Jung describe esta Vox Dei, voz de Dios, nombre que suele recibir como una tranquila voz interior que nos conduce a una reacción genuinamente ética, a una forma de actuar que puede chocar frontalmente con las ideas sobre moralidad o incluso con la ley. El carácter demoledor de esta situación es en realidad solo aparente. En cualquier caso, se requiere una conciencia madura que no pueda ser conjurada a través del deseo y que sepa diferenciar muy bien la elevada inspiración del ego de los comportamientos santurrones, de la actitud de quienes pretenden saberlo todo, del afán de reconocimiento y de las tentaciones del poder. Por esta razón, solo se llega a esta etapa ahora, una vez que se ha superado el ego, pues esta no es una carta blanche o blanque que permita al héroe actuar como mejor le parezca. Por tanto, cualquier persona que crea haber llegado a este punto debería cuestionarse si está experimentando una elevada inspiración o solo está ante las dudosas demandas de su ego, probablemente muy bien disfrazadas. La proximidad del diablo, la carta siguiente, nos indica que existe peligro de confusión. La Biblia nos advierte sobre este tema en palabras de Juan. No creáis a todos aquellos que dicen tener el Espíritu. Ponedlos a prueba y averiguad si el Espíritu del que hablan procede de Dios. Juan 4:1. Vivida con inmadurez, esta actitud puede usarse para justificar actos de terror, trampas y embustes, actos criminales supuestamente utópicos. Pero si nuestra actitud es madura, estamos hablando del carácter fuerte, ejemplar, imperdurable de una persona genuinamente devota que sirve a Dios y no a los seres humanos, sin buscar por ello reconocimiento o admiración. Siempre es la guía del alma, la Vox Dei, quien nos muestra la solución imposible de un dilema en el que nos encontramos enredados o de una trágica deuda que hemos contraído. Este es el tema central de la tragedia griega,
en la cual el personaje principal es inevitablemente culpable, con independencia de cómo él o ella actúe. Cuando, por ejemplo, Antígona tiene que decidir entre el deber hacia una hermana de enterrar el cuerpo de su hermano Polinices, Polínices y el deber de obediencia a su tío, el rey, que ha prohibido este entierro. No importa lo que haga, igualmente será culpable. El código moral que el hierofante o papa ha enseñado y que constituye la base, los cimientos de la conciencia, falla en estos casos, o quizá, debido a su naturaleza contradictoria, conduce al conflicto. Después de mucho sufrimiento surge una solución, aunque lleva implícita la gran amenaza de que el alma se divida en dos fuerzas opuestas. Pero de pronto, ahí está la irrefutable seguridad más grande y más clara que cualquiera de las posibles certezas que podamos oponer. Esta seguridad interior nos da la fortaleza de tomar decisiones que parecían antes imposibles y nos ayuda además a soportar de forma firme e imperturbable las frecuentemente intensas vicisitudes del camino que nos queda por recorrer. No existen garantías de que una vez que hayamos escuchado nuestra voz interior, nos espere un final feliz. Antígona, Antígona pagó esta decisión con su vida. Las cosas irán bien, sin embargo, si actuamos con seguridad y estamos dispuestos a asumir las consecuencias resultantes de este proceso. Pero la Vox Dei también se hace audible en situaciones no conflictivas. Puede cogernos desprevenidos y sorprendentemente darnos instrucciones que en algunos casos nos pueden conducir al conflicto. Cuando la Biblia nos cuenta cómo la voz de Dios ordenó al profeta Josué casarse con una mujer de dudosa virtud, Josué 1.2, podemos perfectamente imaginar lo que ello habrá supuesto para un hombre piadoso de aquellos días y lo extraña y perturbadora que una orden así puede resultar. Ello nos muestra una vez más que la templanza nada tiene que ver con la inocuidad, la mediocridad, la falta de entusiasmo, la blandura o la indecisión. Su esencia consiste en ayudarnos a encontrar la combinación, la mezcla correcta que nos permita recorrer nuestro camino, en el que aún tendremos que superar situaciones tan difíciles como caminar en el filo de una navaja. Palabras claves sobre la templanza. Arquetipo, la guía del alma. Tarea, confiar en una guía superior, encontrar la mezcla correcta. Meta, inequívoca certeza interior. Encontrar el centro y la totalidad. Riesgo, seguir una falsa inspiración. Mediocridad. Sentimientos vitales, ser conducidos por un gran poder. Armonía, actitud imperturbable, salud. Muchas gracias por haber escuchado este texto. Gracias.